Hello, good evening. Good evening to everyone, and welcome to this new session, my friends. So remember that today we have the session number 7. El día de hoy vamos a trabajar lo que es la sesión número 7 para comenzar la segunda parte o el segundo corte de este ciclo, ¿cierto? Ya básicamente hoy comenzamos la etapa final del segundo ciclo, perdón, del cuarto ciclo, pero pues esta es la segunda parte, para que entonces nos programemos, tomemos nota y estemos muy atentos. Okay, so let me check something here. Recuerden, como siempre, lo primero es registrar su asistencia para que después no se les vaya a olvidar y no que, ¿cierto? No nos quede con la falla. Lo segundo, descargar el worksheet. Para hoy vamos a trabajar el 4.7, literalmente, ¿listo? Vamos a Entonces les voy a dar luz. compartir. Les voy a compartir por aquí. I'm going to share it to you. Les voy a dejar la contraseña de la asistencia en el chat por si de pronto la necesitan más tarde o algo por el estilo. So, my friends. El día de hoy vamos a empezar con una actividad más bien sencilla de vocabulario. Es un vocabulario que ya hemos visto, pero vamos a trabajar un crossword o un crucigrama. Sí, entonces se los voy a compartir. Grupo 47. Por aquí. ¿Listo? A ustedes les va a aparecer esta ventanita, pero acá arriba les aparece full screen, ¿cierto? Para poner la pantalla full. Es muy sencillo, ustedes le dan clic a los números y les va a aparecer una descripción. Es vocabulario, son palabras que ya hemos visto, ya hemos trabajado. La idea es que podamos encontrar qué palabras o detectar qué palabras son. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer esta, vamos a hacer una de las más difíciles, ¿cuál puede ser? Hagamos la número 3, que de pronto puede ser una que no sea tan clara. Dice la número 3, dice lo siguiente. That has power or control over others. Que tiene poder o control sobre otros. ¿Sí? Y esa palabra empieza por la P. ¿Sí? ¿Qué palabra creen que iría entonces aquí, en la número 3? Que tiene power, que tiene poder o control sobre otros. PowerShell. Ok, entonces vamos con la palabra power. Vamos bien. Ay, no, pero espere que se me desvió. Churuchu. Power. Y aquí son otras 3 letras. Que tiene power y decimos powerful. Entonces en la número 3 tenemos la palabra powerful. ¿Sí? Y esto mismo vamos a hacer. Por ejemplo, la número 6 es supremamente fácil. Dice, fruit that is red and is the image of an important technology company. Una fruta que es roja y que es la imagen de una compañía de tecnología muy importante. Obviamente debe estar en inglés. Y así mismo. Entonces, vamos a tratar de hacer esta actividad. Vamos a tratar de resolver este cronograma. Si hay uno muy difícil, podemos pedir ayuda, lo podemos hacer a través del chat. Podemos decir, "Ven, nos podemos ayudar, claro que sí, para resolver este crucigrama. ¿Listo? Esto es para conectarnos con los temas que hemos visto antes, con un poco de vocabulario y reconectarnos con lo que vamos a ver ahora. ¿Listo?
Ok, ¿Preguntas, dudas? No. Dime, Angie. No, profe, no tengo preguntas. ¿Me escucha bien? Sí, perfecto. Ok, people, entonces manos a la obra. Recuerden, como les digo, si necesitan ayuda, revísenlas todas, traten de encontrar las palabras. Si necesitan ayuda, pues simplemente por el chat o me lo dicen, profe, es que no estoy seguro de tal, y yo con mucho gusto les colaboro.
So people, ¿cómo nos fue con la actividad? Algunas de las, algún número que no encontramos, ¿cuál era la respuesta? Or everything was perfect. Profe, de pronto la 12. La 12, esta de acá. Eso tiene que ver con lo que vimos de Twilio, cuando hablábamos del 1 a 1, algo más personalizado. ¿Alguien lo recuerda? Literalmente significa pues 1 a 1. Ok. La número 12 dice 1, 1 to 1. ¿Sí? El 1 a 1. 1 to 1. All right. Cuando hablamos, por ejemplo, la número 8, dice, it is a small item that we use to open doors. Es un pequeño objeto que utilizamos para abrir puertas. ¿Cómo, Ok. cómo le decimos en inglés? Ok, profe. Ok. Exacto, decimos key. Perfecto. Tenemos acá la 12 horizontal, dice, it is when we modify a code or program while it's running or operating. ¿Se acuerdan de ese estilo de programación, por ejemplo, con WhatsApp o con Facebook, donde no se detiene la aplicación, sino que se modifica y se trabaja en vivo y en directo literalmente? Yes, on the fly. On the fly, really good. La número 4 dice, the way a program or a person acts, la forma en que un programa o una persona actúa. ¿Cómo se le llama eso? Behavior. Behavior. Perfecto, behavior. Decíamos que number 6 era súper fácil. Apple. Number 5, el sinónimo de level. Ayer. Tenemos layer y el número 7, something usually white. Esta también estaba fácil, ¿cierto? Sí, señor. Tenemos cloud. Y estas eran todas las palabras. On the fly, one to one, powerful, behavior, layer, apple, cloud, key. ¿Listo? Como les decía, un pequeño ejercicio para conectarnos para comenzar. All right. Entonces, vamos a ver por acá, por acá, por acá. Para el día de hoy tenemos un tema que se llama Loop Back y tenemos la versión número 4. De los presentes, ¿alguien ha llegado a trabajar con Loop Back? ¿Sabe al menos o para qué sirve? ¿Que nos pueda contar algo acerca de esto? Sí, profe. Básicamente, el UPA es un node que nos permite casi que en 10 minutos. Tenemos que a diferencia de Express requiere más código y pues es muy práctico. Casi que con 4 líneas de código se genera un backend con servicios REST. Okay, that's really good, really interesting. So thank you very much. El día de hoy vamos a hablar entonces del loop back, ¿cierto? Como les digo, de la versión 4, que es la última versión.
Vamos a descubrir para qué sirve y, bueno, para qué lo podemos utilizar, cómo nos puede ayudar dentro de de nuestra labor como programadores y pues bueno, todo lo que podría llegar a hacer y toda esa vuelta. ¿Listo? Pero antes de eso, vamos a ver un video o vamos a recordar una estrategia de lectura que ya hemos visto antes. Esta estrategia se llama Activating Prior Knowledge, ¿cierto? Vamos, dice, activar conocimiento previo. ¿Listo? Entonces, en eso consiste esta estrategia de lectura para el día de hoy. ¿Listo? Para que tomemos nota y la tengamos muy, muy en cuenta. Activating prior knowledge. Entonces, vamos a ver este video, es corto, dura 1 minuto 56 segundos y ya regresamos, ya continuamos con lo siguiente. Learn new ideas by connecting them to what we already know. We learn new ideas by connecting them to what we already know, adding them to an existing network of concepts and relationships. The more we know about a subject or an idea, the more easily we can learn, because the more we have to connect back to. If we know prior knowledge is important for learning, then one of the best tools at our disposal in any new learning project is self-assessing prior knowledge. Before we begin, we want to start by asking ourselves 2 essential questions. What are we trying to learn? And what do we already know? Asking these questions at the outset helps us confirm we're ready to begin, that our prior knowledge is adequate. In the classroom, you might ask questions like, what do I already know about this topic or field? And have I learned a similar subject or skill? What will my professor expect me to know when I show up in class the first day? The other reason assessing prior knowledge is helpful is just because it forces us to retrieve what we already know. And it reminds us of the connections and associations that are already at our disposal. Consciously taking the time to inventory what we know that's related primes our brains to make connections as we take in that information. It also sets us up to think about learning as the process of making connections. That same strategy of consciously working to identify new information and how it fits with what we already know works not just at the beginning of a project, but at every step along the way. So as we go, we might ask questions like, how does this subject relate to other subjects I've learned in the past? How does each new topic or unit connect with the ones that came before and after? What story is being told by this information? The effect of this regular self-assessment and this effort to connect new ideas to prior knowledge is to foster what's called conceptual learning. If we learn by connecting information to what we already know, then the more connections we can make, the better we'll be able to hold on to that information. All right, people. So, so. Digamos como, como lo decía el video, el activating prior knowledge, o el activar ese conocimiento previo, nos permite conectar mucho mejor con lo que estamos leyendo antes, durante e incluso después de leer, ¿cierto? Antes porque vamos a activar lo que ya sabemos durante, que vamos a ir relacionando a medida que vayamos avanzando y este tipo de cosas. Ya. Entonces, este activating
prior knowledge or activating this prior knowledge nos va a ayudar con, sobre todo, a conectarnos mucho mejor con el tema que estamos abordando. ¿Listo? Knowledge, activating prior knowledge. All right, people. Okay. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a revisar lo que es el vocabulario del día de hoy, ¿cierto? Entonces se los voy a partir por acá. Listo. Inicialmente tenemos dos términos que ya hemos visto, que ya trabajamos, y el primero es SOAP y el segundo es REST. ¿Alguien recuerda para qué sirven cada uno de estos y cuál sería su principal diferencia? ¿O no recordamos? Esto es bastante importante cuando hablamos de las APIs y del flujo de información, la transmisión de datos como tal. Any idea? Profe, Okay. lo que es que eso va Ok. Por eso les voy a compartir entonces este artículo. Ya se los había compartido cuando lo vimos, pero se los voy a dejar otra vez por acá para las personas que realmente consideren esto importante. O sea, el artículo dice exactamente diferencias entre REST y SOAP. Vamos a leer un poco lo que dice acá. ¿Listo? Dice, REST y SOAP son dos enfoques distintos para la transmisión de datos en línea. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso. Los dos, tanto REST como SOAP, los vamos a utilizar para la transmisión de datos en línea. ¿Listo? Digamos que establecen o definen cómo se va a hacer esa transmisión, ese flujo de información, cómo se va a realizar. Dice, específicamente, ambas definen cómo diseñar interfaces de programación de aplicación. Entonces, ellas definen cómo se diseñan las APIs, las cuales permiten la comunicación de datos entre aplicaciones web. La transferencia de estado representacional, REST, es un conjunto de principios arquitectónicos, mientras que el protocolo simple de acceso a objetos, SOAP, es un protocolo. Entonces, REST es un conjunto de principios, ¿cierto? Como un paso a paso, unas cosas a seguir, mientras que SOAP sí es un protocolo como tal. ¿Listo? Dice, la principal diferencia es que SOAP es un protocolo y REST no lo es. ¿Listo? Por acá nos explican pues un poco más de REST, nos hablan también un poco más de SOAP y acá más abajo nos dice diferencias. Es posible que muchos sistemas heredados sigan rigiéndose por SOAP, aunque REST haya surgido más tarde y se considere una alternativa más rápida en los escenarios basados en la web. Digamos que la ventaja que tiene REST sobre SOAP es que es más eficiente. Digamos que SOAP es más lento, pero también tiene sus beneficios. Dice, REST es un conjunto de pautas que ofrece una implementación flexible, mientras que SOAP es un protocolo con requisitos específicos, como en el caso de la mensajería XML.
Las APIs de REST son ligeras, así que son ideales para los contextos más nuevos como el Internet de las cosas, el desarrollo de aplicaciones móviles y la informática sin servidor. Los servicios web de SOAP ofrecen seguridad y cumplimiento de las operaciones integrados que coinciden con muchas de las necesidades empresariales, pero que también los hacen más pesados. Asimismo, muchas API públicas como la API de Google Maps siguen las pautas de REST. ¿Listo? Entonces, depende de muchas cosas, del flujo de información, de la seguridad y de lo que queramos hacer. Vamos a utilizar lo que sea SOAP o REST para hacer esa transmisión de datos o ese flujo de datos. ¿Listo? Sé que es un tema un poco más complejo. Digamos que yo solo puedo darles como información o llevarlos un poco más. Digamos que ya depende pues cada uno ahondar un poco más en este sentido. ¿Listo? Cuando hablamos de SOAP y cuando hablamos de REST. ¿Ok? Bueno, vamos a mirar. Tenemos otro término que refiere a los endpoint, ¿sí? An endpoint, como un punto final o un punto de llegada. Dice que puede ser cualquier dispositivo físico, puede ser como un punto final. Básicamente, an endpoint hace referencia a un dispositivo, inclusive a un sistema, hasta donde va a llegar la información, por ejemplo, un computador, un servidor, es hasta ese punto final, hasta donde la información será entregada, ¿sí? Digamos que eso es un endpoint. Listo. HTTP, profe. Señor. ¿Que usa HTTP? Exacto, pero está relacionada con HTTP también, ¿cierto? De transmisión de datos y pues el flujo de la información. Y es hasta dónde puede llegar la información o cómo se puede transformar. Sí, porque Ejemplo, normalmente cuando se hace una API en REST, él le pide los encabezados, los endpoints, en el formato JSON. exactamente. Igual digamos que pues sí, dice the final stage of a pyramid. En todo caso es como el punto final o es eso. Pues aquí dice, si vemos acá, claro que esto es Wikipedia, ¿cierto? Un punto final de comunicación es un tipo de nodo de red de comunicación, es una interfaz expuesta por un comunicante o un canal de comunicación. Un ejemplo de punto final del último tipo sería un tema en un foro o un grupo de un sistema de comunicación. Entonces hace referencia mucho al flujo de información y pues hasta dónde, ¿cierto? Cómo se genera. Alright, entonces a eso vamos a hablar de endpoint. Y esto, como les digo, puede ser una computadora, un portátil, un computador de escritorio, un celular, una tablet, un servidor o inclusive un ambiente o un entorno virtual. Todo esto puede ser considerados endpoints para que lo tengamos en cuenta. Después tenemos a esquema. ¿Sí? A schema. ¿Qué es un esquema? It says, in computer programming, a schema is the organization or structure for a database. The activity of data modeling leads to a schema. Entonces, cuando hablamos de un esquema, ok, sorry. Perdón, se me fue. Bueno. Cuando hablamos de un esquema, estamos hablando de la organización o la estructura de una base de datos, ¿cierto? The schema of the database, ¿cierto? Cómo está organizada, cómo está estructurada la base de datos, a esquema. ¿Listo? Después tenemos an API, ¿cierto? En inglés siempre lo vamos a llamar API, ¿sí?
we say Application Programming Interface, ¿cierto? Es una aplicación, pues ya sabemos lo que es una API, cómo funciona. Digamos que todo el ciclo lo hemos venido a trabajar. Después tenemos SOAP, REST y tenemos algo que se llama ICT Policy Framework. Dice, it's a set of principles and goals intended to govern the development, implementation, adoption, monitoring, evaluation, and application of ICTs in organizations, institutions, societies, or nations. Listo. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esto del ICT Policy Framework y a qué se refiere? No, profe, ni idea. En español, el ICT se vuelve TIC. Cuando hablamos de las TIC, como el MINTIC, ¿cierto? El Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El ICT hace referencia a eso. Information and Communication Technology. Esto simplemente es un marco de políticas de las tecnologías de la información, ¿sí? Entonces, repito, como un marco de políticas de la tecnología de la información. ¿Esto qué es lo que quiere decir? Son principios y reglas u objetivos que intentan regular o gobernar, como estipular un límite y un proceso de cómo se debe como las buenas prácticas del desarrollo, ¿cierto? Por ejemplo, hay muchas compañías que pues trabajan, que no pase de pronto como en las películas, ¿cierto? Que estas películas de estas compañías tecnológicas de pronto utilicen los productos para pues fines de pronto ilegales. Entonces, digamos que estas políticas son las que intentan regular hasta dónde se va a llegar con lo que se está haciendo, tanto en las naciones como en las organizaciones, como en todo. ¿Listo? Entonces son reglas políticas que simplemente tratan de controlar. Obviamente esto es inmenso, pero pues al menos se trata. ¿Listo? Entonces el ICT, entonces la I por information, ¿cierto? La I es for information, la C por communication y technology, ¿cierto? Información, comunicación y tecnología. ¿Cierto? ICT Policy Framework. Y finalmente tenemos el famoso backend, ¿cierto? Ya todo lo conocemos, todo lo hemos visto, Listo. Y ese es el vocabulario que tenemos para hoy. Es un vocabulario que no es complicado, aunque de pronto no es tan claro de explicar de cierto modo. Entonces es un poco complejo, pero pues eso es lo que tenemos el día de hoy. De todas formas, se los voy a dejar por acá para que lo tengan ahí a la mano. Listo. Y bueno, para el día de hoy, para este tema del loopback, como sé que de pronto varios, digamos que no han tenido la oportunidad de trabajarlo o de enfocarse un poco más en él, ¿cierto? Yo les tengo un video para que lo revisemos y miren como las cosas más importantes, ¿sí? Este video está en español por lo mismo. Digamos que es un tema que, o sea, loopback for, siento que es un tema que debe quedar muy claro. Este video dura 20 minutos. Obviamente, pues considero que es demasiado. Vamos a ver si queda unos 10 minutos. Ahí explican cómo se instala, muestran lo de la consola, cómo se lleva al entorno de desarrollo y se genera una cómo se realiza, cómo se utiliza, ¿sí?
al menos para ver cómo es la interfaz y cómo funciona. Y ya después, pues, digamos, si quieren, ven la segunda parte o ya miramos, ¿listo? Está en español, entonces esto facilita, pues, digámoslo así, la observación o la vista del video. ¿Listo? Entonces, vamos a verlo, ya compartimos un poquito sobre esto. Bienvenido una vez más a tu canal de YouTube Dominicode. Vamos a hacer un pequeño tutorial, un pequeño Hello World con la versión 4 de Lootback. La verdad que estaba esperando que esta versión se afincase un poco más porque tardamos bastante en recibir la versión 4 desde que teníamos la 3 y por fin ya la tenemos aquí. Así que vamos a hacer una pequeña aplicación, podremos decir que es un Hello World, un Hola Mundo en este maravilloso framework. Vamos hacia nuestro navegador, dirígete a la web de Lootback, que es lootback.io. Una vez estés en la web, puedes escoger la versión 4, que es la versión actual. Y si clicamos aquí en el Get Started, podremos seguir estos pasos para, primero, confirmar que tenemos Node instalado. Luego, para instalar la versión 4 de Lootback. Y también para crear un proyecto, que es lo que vamos a hacer nosotros. Ya sabes, el único requerimiento es que tengas instalado Node.js a partir de la versión 8.9 o superior. Y a partir de ahí ya podemos ejecutar nuestro comando de instalación. Vamos a ello rápidamente, vamos a abrir nuestra consola. Lo primero que vamos a hacer, voy a confirmar la versión de Node que tengo instalado. Tengo la versión 10, esto es correcto. Y el siguiente paso es instalar el framework a través del npm con el comando npm i-g para que me lo instale de manera global y el nombre de mi dependencia que es lootback/cli. Presionamos Enter. Esto puede tardar incluso minutos, depende por supuesto de nuestra conexión. Y también es posible que tengas este error porque debas ejecutar este comando como administrador. Así que para ello vamos a limpiar aquí, -g, el nombre de nuestro paquete, que es lootback/cli, presionamos Enter. Y comienza la instalación. Si estás en Windows, es muy posible que necesites abrir una terminal como administrador. Perfecto. Una vez ya tengamos nuestra dependencia instalada, sencillamente lo que vamos a hacer es crear una aplicación, tal como nos indicaba aquí la documentación. Vamos a utilizar el comando lb4 y el nombre de nuestra aplicación. lb4 y el nombre de mi aplicación será Hola Mundo. Presiono Enter. Este nombre no le gusta, así que vamos a elegir otro nombre. lb4 y llamamos Hola-Mundo. Ahora sí, me pregunta por la descripción. Le voy a poner una descripción, mi primera app en Lootback 4. El directorio se podría llamar Hola Mundo, sí, ningún problema. La clase Hola Mundo Application. Y aquí vamos a dejar habilitado todo esto y presionaremos Enter. Bien, ya ha finalizado la creación de nuestra app. Ahora sencillamente debemos seguir estos pasos que tenemos aquí, que lo primero es cambiar hacia nuestro directorio y ejecutar el comando npm start. Voy a limpiar esto para que lo puedas ver mejor. npm start. Esto arrancará nuestro servidor de manera local en el puerto 3000. Bien, vamos a abrir una pestaña de nuestro navegador en el localhost puerto 3000 a ver qué tenemos por aquí.
localhost y el puerto será el 3000. Y como podemos ver, aquí tenemos una aplicación básica donde hay dos enlaces aquí en nuestra home y quizás el más interesante sea el Explorer. Vamos a clicar aquí y aquí tenemos nuestro Explorer que tiene un endpoint ya creado, pin. Vamos a desplegarlo y como puedes ver aquí nos indica qué podemos recibir, el código y demás. Vamos a hacer clic aquí en Try It Out y ahora hacemos clic en ejecutar. Y aquí tenemos la respuesta, la URL que hemos hecho la petición, el JSON que nos devuelve en el body y las cabeceras. Podemos decir que nuestra aplicación de momento es bastante poco útil, ya que no tenemos ningún endpoint habilitado y realmente no podríamos hacer nada. Una de las características de la versión 4 de Loopback, y lo que más me apasiona a mí personalmente, es que ahora el código lo escribimos o lo debemos escribir con TypeScript, lo cual es maravilloso. Vamos a volver a nuestra consola para abrir nuestro código fuente. Yo voy a abrir mi código con el Visual Studio y voy a tener por aquí mi proyecto. Aquí tenemos la estructura que nos proporciona Loopback cuando creamos una nueva aplicación. Esta es una carpeta que es propia de mi editor, la carpeta Node Modules, donde están todas las dependencias que necesita la aplicación para trabajar. En la carpeta public realmente solamente tenemos un index.html. Y prácticamente estos ficheros son parte de la configuración, el package JSON y cosas relacionadas como el git ignore, que está más enfocada a la configuración del propio proyecto que al proyecto en sí. Toda la chicha, podríamos decir, que se encuentra en la carpeta src, que está aquí, que es donde están los controllers, los data source, los models y los repositories o repositories. Podemos crearlo directamente desde aquí. Si necesitas crear un modelo, un controlador, lo puedes hacer desde aquí. Aquí tenemos el controlador ping, que es el que acabamos de ver en nuestro Explorer de nuestra API. Como te decía, podemos crear aquí los ficheros si lo queremos, pero de manera más fácil el CLI de Loopback nos permite crear desde la propia consola los models, los controllers y demás. Vamos a volver a nuestra consola y vamos a limpiar un segundo. Y con el comando lb4 espacio model vamos a pedirle que nos cree un model. Nos hará varias preguntas como el nombre del model. Vamos a ponerle un nombre y diremos que nuestra clase se llamará people. Y elegimos la opción de entity. Fíjate que con las flechas puedo subir a model o entity. Voy a elegir entity. Esto presionamos enter para dejarlo por defecto que no. Y ahora nos empieza a preguntar por las propiedades que tendrá este model. Pues una persona, que igual debí llamar persona a mi model, pero bueno, es igual. Esto es solo una introducción. Vamos a poner que tendrá un name. Aquí elegimos el tipo de datos. Esto es un string y presionamos enter. Nos pregunta si es obligatorio, si es required este campo. Aquí realmente para esta demo da igual. Y si tendrá algún valor por defecto. También lo voy a dejar igual. La segunda propiedad que quiero crear será la propiedad city. Me hace las mismas preguntas. Voy a indicar las mismas respuestas. Muy bien. Las dos propiedades que tenemos aquí, nombre y city, son string, no son requeridas y por defecto no tendrán nada en blanco. Si yo ahora aquí presionase enter directamente y dejase esto en blanco, la consola saldría y me dice que me ha creado un model que se llama people y que fue creado en esta ruta. Vamos a ver si es verdad. Volvemos a nuestro código fuente y si buscamos la carpeta dentro de src, la carpeta model, aquí vemos que antes solo teníamos un readme y ahora tenemos dos ficheros. El people.model, que es esto que está aquí, que sencillamente es la declaración de nuestro model con nuestras properties que están aquí debajo.
Y también tenemos un index.ts, porque estamos trabajando con TypeScript, que sencillamente exporta nuestro model. Bien, si volvemos a nuestro people model, podemos ver que, por ejemplo, yo me he olvidado de crear un ID para este model. Pues, como te dije, esto también se puede crear manualmente, no solo desde la consola. Si quiero crear un ID, por ejemplo, para mi model, sencillamente vengo aquí, indico con el decorator que esto es una property. Esto será un método al cual le tenemos que pasar un objeto. Y indicamos el tipo, que será un string. Esto va entre comillas. Una coma. Y So, people, ¿cómo vamos? ¿Qué tal el video? Realmente, pues yo ya lo vi, lo he visto. No sé qué opinan ustedes. Está bueno porque lo estamos viendo, nosotros lo estamos viendo ahorita con el profesor Henry, profe. Y está bueno. Por eso realmente lo quise dar en español. Pues yo lo vi y considero que inclusive yo tampoco tenía idea de lo que era loopback y for. Digamos que esto pues ya le da a uno como una orientación. Es muy largo para estas alturas de la noche también. Y obviamente al que le interesa, ¿cierto? Y no. Pero lo vamos a dejar hasta acá. Igual aquí se los voy a compartir para los que quieran de pronto terminarlo de ver o volverlo a ver o tenerlo ahí a la mano para cualquier cosa, lo puedan tener. ¿Listo? Ujú. Ok, entonces por acá. Recuerden que estamos trabajando la sesión número 7, ¿cierto? Y por ende estamos trabajando también el worksheet 4.7. Recuerden que aquí vamos a encontrar casi todo lo que estamos trabajando. El ejercicio de actividad inicial, tenemos el video pues, de la estrategia de lectura. Acá también les dejé en el worksheet las definiciones y los links. Y donde muestran la diferencia de REST y SWAP, ¿cierto? Las definiciones de cada uno de los términos. Y acá tenemos el texto. ¿Listo? Aquí nos van a hablar del loopback for, en qué consiste, cómo funciona, ¿cierto? Todo este tipo de cosas para que lo tengamos en cuenta y vamos a hacer una actividad con este texto. Permítanme un momento por acá. Ya lo pongo. Perfecto. Listo. Entonces, acá, como les digo, vamos a tener lo que es Loopback for, nos van a contar qué es. Tenemos una gráfica, demuestran como más o menos cómo funciona y nos empiezan a dar como cierta información. ¿Listo? En la plataforma, acá, recuerden, sesión número 7, vamos a encontrar con algo que se llama Loopback for Reading Comprehension. Allí nos vamos a encontrar con 3 preguntas nada más, muy sencillas. La primera dice, what is loopback for and what is its functionality? Entonces aquí la idea es que digamos qué es loopback for, o sea, que digamos qué es exactamente y cuál es su funcionalidad, para qué sirve, para qué lo podemos, como si nos preguntaran, ¿cuál es la funcionalidad de HTML, por ejemplo? Ah, bueno, ta. Dice, can you work on loopback for with more people? Explain. Entonces pregunta que si podemos trabajar loopback for con más gente y si la respuesta es sí, pues es explicar cómo y si la respuesta es no, también es tratar de explicar cómo, ¿cierto? Es profundizar un poco.
Y dice, what are some of the characteristics of loopback 4? La idea es que podamos nombrar o podamos mencionar algunas de las características del loopback 4. ¿Listo? Y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Y ya ahora entonces terminamos pues ya lo que es de socializar y de cerrar este tema pues para que podamos tener una mayor claridad de este tema. ¿Listo? Preguntas, dudas con respecto a lo que debemos hacer o a lo que vamos a hacer. Ok, entonces manos a la obra. Vamos a responder las preguntas y pues cualquier duda me lo hacen saber que yo les colaboro con mucho gusto. Recuerden los que no han registrado su asistencia, podemos hacer de una vez en este momento.
All right, my friends. Veo que varios han terminado, pero me faltan algunos. En este punto, ¿tenemos alguna pregunta, alguna duda con la información que nos brindaba el texto? Aunque no era muy largo, o algo que queramos agregar antes de irnos, de despedirnos. Profe, yo creo que en la No. parte cuando decía sobre las personas, la segunda pregunta, si no estoy mal, creo que en el documento faltó cómo especificar bien qué hacía qué hacía cada uno de ellos. Por ejemplo, el de desarrollo de plataformas solo dice como core, algo como núcleo. Y eso en el texto, pues no, la verdad no lo vi. No está como, sí, digamos que por eso también Sí, entonces me tocó, pues yo busqué lo que encontré. Yo también lo que hice fue investigar un poco en la red y pues leer conceptos y pues más o menos saqué derivados de ahí también, como para complementar un poquito. No sé si estuvo mal. No, perfecto. Igual digamos que parte es la idea de crear como un concepto muy personal cada uno, ¿cierto? Y sobre todo crear pues como una parte de lo que es loopback y que cada uno pues quede claridad en ese sentido. Eso es como lo más importante siempre. Sí, porque en la web hay harta información sobre el loopback con suficiente para verle. Está bien. Y sí, está ahí. Fue interesante, sino que toca dedicarle tiempito para comprenderlo más fácil. Total. ¿No? Igual yo sé que los textos por lo general siempre son bastante cortos, más bien. Ok, pero excelente trabajo. Ya pues revisé los que terminaron, los que faltan, los estaré revisando, pero pues excelente trabajo. Y pues nada, les deseo entonces una feliz noche y espero verlos la próxima sesión para que continuemos con este proceso. Perfecto. Muchas gracias, profe. Muy amable. Buenas noches. Hasta noches, luego, para profe, ti. muchas gracias. Thank you, teacher. Good night. My pleasure, so good night. Just